Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Para guardar el debido respeto a nuestra celebración, favor de apagar su celular. Nosotros somos el templo vivo de Dios. El don del Espíritu recibido en el bautismo nos ha convertido en propiedad del Señor. Dejemos que esta celebración nos haga más conscientes de la gracia y sigamos con decisión el camino de preparación de la Pascua del Señor. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía este domingo tercero de Cuaresma. Estamos prácticamente a la mitad del tiempo de Cuaresma. Este tiempo de gracia que Dios nos ofrece para renovarnos interiormente y para que avancemos en el camino de la fe y de la vida cristiana. Esta celebración de la Eucaristía debe ser para nosotros como un nuevo impulso en nuestro camino de conversión, para celebrar la Pascua con un corazón nuevo que se parezca cada vez más al de Jesús. Pidamos en silencio a Dios, nuestro Padre, que renueve en nosotros la gracia de su misericordia. Reconozcamos nuestros pecados. Confesemos juntos nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cantemos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Angelina Gómez, Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Evita Franco, por las familias Delgadillo Chávez, Orozco Urtiz, Van Ingen,
por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Luz Laviaga, Mireya Ocando, Delia Miramontes, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Sergio Gutiérrez Ramírez. Pedimos por el eterno descanso de Carlos García Castillo, Alicia Susana Rocha Aranda en su 9º aniversario, Héctor Martínez Sandoval en su 4º mes, María Guadalupe López Pérez, Manuel Ramírez Alvarado, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Salvador José Rosales Hueso en su 11º aniversario, Sergio Franco y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. La antigua alianza tenía como centro el Templo de Jerusalén. Hoy se nos invita a descubrir que la nueva alianza tiene su centro no en un templo de piedra, sino en la humanidad de Jesús. El verdadero adorador de Dios se acerca a Jesús, muerto y resucitado. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los pobres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día 7º es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el 7º descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Cantemos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que se le entregó a su Hijo único, y para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. No hay mejor recurso para la Cuaresma que seguir con atención las lecturas de la palabra de Dios, que nos van guiando en un itinerario espiritual para prepararnos a celebrar debidamente la fiesta más importante de nuestra fe cristiana, que es la Pascua. La Cuaresma tenemos que vivirla siempre conectada a la Pascua.
Así nos lo van diciendo las lecturas de la palabra de Dios. Pudieron descubrir eso en la lectura del Evangelio, cuando Jesús habla de la destrucción del templo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús nos invita entonces a ver este pasaje que acabamos de escuchar en perspectiva pascual. Significa que Jesús no estaba hablando del templo material, sino del templo de su cuerpo, dice el evangelista. Y cuando Jesús resucitó, los discípulos se acordaron de que había dicho aquello. Esas palabras resultan entonces proféticas, porque Jesús está anunciando su resurrección. La Cuaresma siempre tenemos que vivirla con perspectiva pascual. Es más, no deberíamos celebrar la Cuaresma pensando en 40 días, sino en 90 días, porque son los 40 días de preparación y los 50 días de celebración que dura la Pascua. 90 días es el tiempo más fuerte del año para nuestra vida cristiana. ¿Cómo nos desconcierta lo que escuchamos hoy en el Evangelio? No sé si a ustedes les desconcierte, pero a mí siempre me desconcertaba cuando no sabía el significado de este pasaje. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en el Evangelio a ver a un Jesús dulce, manso, misericordioso, humilde, cercano a la gente. Y ahora lo vemos estallar en ira, tomar un látigo y ponerse a expulsar a mercaderes del templo. La verdad es que no cuadra con la imagen que tenemos de Jesús. De pronto choca, algo en nosotros choca. ¿Qué le pasó a Jesús? Alguien puede decir, tal vez no había desayunado, hizo algún coraje, tal vez estaba estresado. No, nada de eso, no hay explicaciones de ese sentido. Jesús está actuando como profeta. Acuérdense que los profetas anteriores a Jesús prepararon la llegada del Mesías, pero el profeta por excelencia es Jesús. El que viene a hablarnos en nombre de Dios es Jesús. Y acuérdense que los profetas hicieron también acciones que llamamos proféticas, acciones significativas con las que querían llamar la atención sobre algo que iba a suceder. Antes de que entendamos lo que dice este Evangelio, debemos poner 2 presupuestos fundamentales. Primero, el sistema cultural judío giraba en torno a sacrificios de animales. Por tanto, era un servicio necesario que alguien vendiera animales en la entrada del templo, porque todas las personas que entraban a adorar a Dios necesitaban llevar un animal, ya fuera pichones, ya fuera una vaca, un borrego, un buey, porque en realidad había muchos sacrificios que había que presentarle a Dios. Por eso, las personas que venían de lejos no podían cargar con esos animales, mejor traían el dinero y compraban los animales en el templo para luego poder ofrecerlos. Tal vez nosotros no entendemos cómo funcionaba el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén no era un templo como el nuestro. Primero, no tenía techo, estaba abierto. Tenía un grande altar en medio, pero no como este. Era un altar al que había que subir con escaleras y arriba se sacrificaba animales. Era un chorreadero de sangre. Bueno, así era el culto de aquel entonces, porque se creía que así se agradaba a Dios. La gente llegaba a sacrificar sus animales y los que estaban ahí los sacrificaban para ofrecérselos a Dios. Este era el sistema cultural de aquel entonces. ¿Y para qué se ocupaban los cambistas, de los que también habla el Evangelio? El dinero que circulaba en la vida cotidiana no era permitido que circulara en el templo, porque se consideraba dinero profano, pagano. Era dinero que acuñaba el Imperio Romano, tenía la efigie del emperador, y acuérdense que los judíos tenían prohibido hacer culto a imágenes, por tanto, había que acuñar moneda propia del templo. Tenían que cambiar el dinero que traían por dinero religioso, por decirlo de una manera, para poder pagar a los animales que compraban y para poder dar limosnas.
O sea que estos dos servicios eran necesarios, entonces ¿por qué Jesús se porta así con ellos? En el fondo Jesús está planteando un cambio de perspectiva. ¿Cómo entendemos a Dios? ¿Cómo lo entendía el pueblo de Israel? Desgraciadamente hay que decirlo, en buena medida el pueblo de Israel entendía a Dios como alguien a quien hay que comprarle su favor. Si yo le ofrezco a Dios un sacrificio, ya lo tengo de mi lado, ya me gané su favor. Nosotros diríamos en el lenguaje coloquial, ya me lo eché a la bolsa. Y por eso la gente a veces veía a Dios como un comerciante al que hay que comprarle su favor. Ya te ofrecí un sacrificio, Señor, así que ahora tienes la obligación de cuidarme, de protegerme, de librarme de mis enemigos, de hacer que me vaya bien en mi negocio. Eso hacían los israelitas, como comprar el favor de Dios. Y a Jesús ese tipo de imagen de Dios no le gusta. Por eso dice, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En eso se había convertido el templo, no solo por lo que se vendía afuera, sino por lo que se hacía adentro, irle a comprar a Dios sus favores. Muchos cristianos, tristemente, a veces actuamos así, como quien le quiere comprar a Dios sus favores. Hay personas que me dicen, Padre, cada año voy a Talpa. Qué bueno que vayan, yo no quiero decir que esté mal. Y sí, a veces les pregunto, ¿y usted por qué va? Porque así, para que Dios me bendiga en mi negocio, para que Dios me proteja, para que me vaya bien durante el año. Es decir, a veces tenemos esa misma idea de Dios a quien le vamos a comprar su favor. Y eso no debe ser. Esa imagen no debemos tenerla. No estoy desautorizando ni mandas, ni procesiones, ni novenas. Todas estas cosas que hagamos son buenas, pero que no las hagamos como quien le quiere comprar a Dios su favor, sino más bien como una ofrenda de amor que le damos a Dios por todo lo que hemos recibido de Él. Por eso Jesús quiere purificar esa imagen de Dios. Dice entonces el Evangelio que los judíos le preguntaron, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así, expulsando a los mercaderes del templo? Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y los judíos replicaron, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Efectivamente, el templo de Jerusalén había comenzado a construirlo Herodes el Grande y ahora gobernaba su hijo. Casi 50 años había durado la construcción del templo. Y Jesús dice que va a reconstruirlo en 3 días, pero ellos no entendieron que Jesús no estaba hablando del templo material, estaba hablando de su propio cuerpo, dice el evangelista, él hablaba de su cuerpo. Y los discípulos entendieron cuando Jesús resucitó que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Por tanto, este pasaje tenemos que leerlo con esta idea que Jesús quiere inculcarnos. Quiere que purifiquemos nuestra imagen de Dios. ¿Cómo tenemos que concebir a Dios? No como un comerciante, no como un mercader, sino como un padre amoroso que nos quiere, que nos cuida, que nos protege. Fíjense la primera lectura, cuando el pueblo de Israel recibió los mandamientos, lo primero que Dios les dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. Un padre que cuida de sus hijos, un padre que los protege. Eso es lo que es Dios para el pueblo de Israel y eso es lo que es Dios para nosotros. Así nos lo ha revelado Jesús. Hace poco una persona me decía en el confesionario que tenía mucho tiempo sin confesarse, años. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, es que me daba miedo venir. Bueno, no sé si a lo mejor los padres tendremos fama de regañones, pero creo que aquí no. Pero además, ¿miedo de qué? Le dije.
y me dijo que tenía miedo de Dios. ¡No! No hemos conocido a Dios cuando le tenemos miedo. ¿Cómo tenerle miedo a nuestro Padre que nos ama? La imagen que nos reveló Jesús de Dios es la del padre de la parábola del hijo pródigo, que cuando regresó aquel sinvergüenza baquetón del hijo que despilfarró los bienes de su padre, no le reclamó, no lo abofeteó, no le dijo, dame cuentas de lo que te llevaste. Lo abrazó y lo besó e hizo fiesta porque su hijo había regresado. Esa fiesta hace Dios cuando nos confesamos, por ejemplo. ¿Cómo nos resistimos a confesarnos en la Cuaresma? A pesar de que las invitaciones que nos hacen para confesarnos, nos resistimos y no queremos acercarnos. Pero si Dios está ahí como un Padre que nos quiere abrazar, que nos quiere besar y decir, qué bueno que volviste, hijo, porque te extrañaba. Eso hace el Padre de la parábola, es la imagen que nos quiere transmitir Jesús. Por eso, purifiquemos nuestras imágenes de Dios. Los estudiosos de la Escritura hacen esta interpretación de este pasaje, cuando Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús está diciendo, destruyan esas imágenes falsas de Dios que han construido en su corazón. Esa imagen de Dios comerciante, esa imagen de Dios como mercader al que le tengo que comprar su favor. No, Dios no es eso. Dios es un Padre bueno, un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y en esta Cuaresma quiere que nos convirtamos a Él de corazón, porque nuestra vida lejos de Dios no tiene sentido. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, nuestra vida sin Dios está destinada al fracaso absoluto. También dicen los estudiosos que cuando Jesús expulsa a los mercaderes, nos está invitando a nosotros a expulsar a los mercaderes que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son los mercaderes que se han apoderado de nuestro corazón? La lujuria, la envidia, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la gula. ¿Qué mercaderes tendremos que expulsar de nuestro corazón? Jesús realizó una acción profética y expulsó a los mercaderes del templo porque estaban profanando lo más sagrado. Hay muchas cosas que pueden estar profanando la santidad del cuerpo de Cristo que somos nosotros, porque recuerden que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y también somos templo del Espíritu Santo. Así que expulsemos a los mercaderes del templo, es decir, de nuestra vida, que estén profanando la santidad que Dios ha sembrado en nuestro corazón con el bautismo y que quiere llevar a su plenitud en este tiempo de Cuaresma y en este tiempo de Pascua. Les invito a ponerse de pie para continuar nuestra celebración. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro camino hacia la Pascua, presentemos nuestras humildes súplicas al Señor diciendo, Señor, escucha y ten piedad. Decimos, Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, por todos los cristianos, para que en este tiempo de Cuaresma expulsemos de todo lo que sea contrario o poco coherente con nuestro seguimiento de Jesús. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco, que se encuentra en visita pastoral en Irak, para que Dios lo proteja de todo peligro y que en su gracia se derrame sobre los cristianos de aquella tierra y les dé fortaleza para vivir como fieles seguidores de Jesucristo. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestra patria, para que los gobernantes se preocupen de todos los ciudadanos, actúen con justicia y honestidad, se esfuercen para hacer llegar el bienestar a todos los ciudadanos y crezcamos a la vivencia de nuestra fe cristiana. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por las mujeres de nuestra patria y de todo el mundo, para que sea respetada su dignidad de hijas de Dios y desaparezca toda discriminación hacia ellas. Oremos.
Señor, escucha y ten piedad. Por la sociedad, agobiada por la pandemia, para que todos actuemos con responsabilidad. Superemos el miedo y el desánimo que paraliza y confiemos en Dios que nos protege y nos cuida. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, para que vivamos la celebración de la Eucaristía con gran espíritu de fe y devoción y crezcamos en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Señor, nuestra oración y conviértenos a ti en esta cuaresma. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, Hosana. Cantemos.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Guiados por el Espíritu de Jesús, que ora con nosotros, y tal como Él nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar la distancia y poner gel en sus manos para recibir al Señor en la mano. Hay que comer el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre.
Antes de terminar nuestra celebración, les voy a pasar unos avisos parroquiales. Este fin de semana, el equipo de Pastoral Social ofrece despensas para ayudar a los más necesitados. A quienes ya cooperaron a la entrada, que Dios se los recompense, y a quienes puedan cooperar a la salida, que Dios se los pague. A partir de mañana, lunes 8 de marzo, el horario de la misa entre semana, por la tarde, volverá a ser como antes, es decir, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. Varias personas que trabajan y no alcanzaban a llegar a la misa de 7 nos pidieron pues que volviéramos la misa a las 7:30 y creemos que es lo más correcto. Se había cambiado por la pandemia. Las demás misas siguen con el mismo horario: sábado 6 y 7:30, domingos 8, 9:30, 11, 12:30 y en la tarde 6 y 7:30. También les recordamos que tenemos la hora santa, que ahora será los jueves a las 7. Seguimos transmitiendo las celebraciones a través de la página de Facebook Parroquia San Jorge Mártir, de lunes a viernes, ahora a las 7:30, y sábado a las 7:30, domingo a las 12:30 y 7:30. Y la hora santa también se transmite, ahora será los jueves a las 7 de la tarde, para que quienes no puedan venir puedan seguir la transmisión. Las celebraciones también están en el canal de YouTube San Jorge Mártir. Les recordamos que el horario de la notaría es de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche y los sábados de 10 a 1, para que lo tengan en cuenta. También les recordamos que el templo se está abriendo diariamente para la oración personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8. Quienes quieran entrar a orar a la capilla de adoración perpetua, les pedimos pasar a la notaría en horario de oficina para obtener la clave para la chapa digital. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Agradecemos su comprensión. Siguiendo los protocolos de salud, la Escuela Bíblica de San Jorge ha iniciado un nuevo semestre. Aún hay lugar para alumnos de nuevo ingreso. Invitamos a inscribirse a todos los que quieran conocer mejor la palabra de Dios. En la puerta principal pueden encontrar mayor información. Un acto de piedad muy recomendable en la Cuaresma es el Via Crucis. Se recomienda rezarlo especialmente los viernes, aunque en Cuaresma se puede rezar diario. El rezo del Via Crucis nos ayuda a poner la confianza en Dios, a situar los acontecimientos de nuestra salvación en la historia. Nos interpela y nos lleva a la acción y nos anima a seguir el camino de la cruz y nos da la certeza del amor fiel de Dios. Los invitamos al rezo comunitario del Santo Via Crucis los viernes a las 7 de la tarde, a partir del próximo viernes, aquí en el templo. En esta Cuaresma tendremos ejercicios espirituales. Acercándose la fecha, les avisaremos la modalidad, la fecha y la hora para que estén pendientes. Una manera muy conveniente para vivir bien la Cuaresma es hacer una buena confesión. Es un signo de nuestro deseo de conversión. Afuera de los confesionarios, en la mesita del centro, hemos puesto unos trípticos con el examen de conciencia para hacer una buena confesión, para que lo lleven y preparen su confesión. La próxima semana se llevará a cabo la colecta de Cáritas Diocesana, que es el organismo de la Iglesia para ayudar a los más necesitados. Les invitamos a ser generosos. El año pasado no hubo colecta de Cáritas y el responsable de Cáritas Diocesana nos dice que están en quiebra, ya no tienen dinero para ayudar a la gente. Es decir, Cáritas ayuda en la medida en que nosotros los cristianos colaboramos con Cáritas. Así que les invitamos pues a ser generosos en esta colecta que será la próxima semana, para que vengan preparados para cooperar en esta obra de caridad. Unas personas de la comunidad están ofreciendo cirios pascuales. Quien guste los puede encontrar en la puerta principal. Estamos en el mes de San José y en el año de San José proclamado por el Papa. Fomentemos pues la devoción a tan insigne protector e imitemos su ejemplo. Está a su disposición el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia, especialmente temas que nos ayudan a vivir bien la Cuaresma. Lo encuentran en la mesita del centro. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud de nuestra vida la gracia recibida en ese sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Gracias al Padre porque es bueno y eterno, misericordia.